Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Es para mí una bendición poder estar juntos, poder orar juntos también y también saber que el único refugio que tenemos es Cristo el Señor. Amén. Es interesante porque Él es la roca y la roca tiene mucho simbolismo. La roca en el Antiguo Testamento era un testigo mudo, pero también la roca simbolizaba algo para el pueblo de Israel. Y era algo que había sustentado al pueblo en el desierto, donde se había sacado agua. ¿Se acuerdan ustedes? Entonces, a propósito de eso, yo estos días retomé la lectura del Evangelio de Juan, o de los Evangelios en realidad, y me enfoqué en Juan porque tenía necesidad de encontrarme con Jesús, en el sentido de que uno a veces lee, pero es Jesús finalmente el que nos despeja todas las dudas. Amén. Es Jesús el que pone nuestros pies sobre la tierra, nos aterriza y es Jesús finalmente el que nos muestra al Padre. Amén. Ya es Jesús quien resuelve todas las dudas y si uno tuviera que hacer un recuento, un resumen de todas las personas que fueron impactadas por Jesús en esas conversaciones, cambiaron, ¿cierto? No fueron las mismas después de haber conversado con el Maestro. Y dicho eso, quería compartir con usted una reflexión que tenía ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. ¿Ya? Es interesante cómo parte el Evangelio de Juan, porque al menos en el capítulo 1 y 2, el Evangelio de Juan habla todo el tiempo de que Juan el Bautista vino para dar testimonio de la verdad. Después dice que Jesús vino para dar testimonio de la verdad y Él es la verdad. Y a partir del capítulo 3 y 4 empiezan los encuentros de personas con Jesús y empiezan una serie de señales que muestran cómo Jesús tiene dominio sobre la muerte, sobre la vida, sobre las tinieblas, sobre todo. Y aquí, en este pasaje, Jesús revela o muestra muchas cosas y responde a la pregunta que se hacían las personas acerca si esta persona, este maestro que caminaba por las calles polvorientas de Jerusalén, ¿cierto?, con sus sandalias, seguido de 12 hombres comunes y silvestres como cualquiera de nosotros, si este era el Cristo, es decir, el Mesías, aquel que iba a ser enviado y prometido en el Antiguo Testamento para poder cumplir lo que Dios había prometido al pueblo de Israel. Y entonces nosotros sabemos que habían 3 fiestas principales en Israel, que era la fiesta de la Pascua, ¿ya? ¿Cuál es la otra fiesta? Los tabernáculos y Pentecostés. Las 3 fiestas eran más importantes. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta que recordaba cómo el pueblo había caminado por el desierto y cómo Dios los había sostenido o los había sustentado en el desierto. Y entonces, en este pasaje, ahí en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, del verso 37 en adelante, hay algo que a mí me hizo reflexionar estos días. Y dice así la palabra del Señor, verso 37 en adelante. En el último y gran día de la fiesta, ya en otras versiones dice en el día más importante de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje o de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces una discusión o una disensión entre la gente
a causa de él. Y algunos de ellos querían arrestarle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron: ¿también ustedes han sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos o estos religiosos? Pero más esta gente que no sabe de la ley, maldita es. Le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Revisa o escudriña y ve que en Galilea nunca se ha levantado un profeta. Amén. La palabra del Señor ha sido leída. Y entonces aquí lo que nosotros vemos es que Jesús, en pleno ministerio, en pleno cierto trabajo de él en esta tierra, está siendo popular y los dirigentes religiosos están viéndolo a él como una amenaza. Eso es lo que ocurre. Y por lo tanto los alguaciles, que son uno de los personajes principales de esta historia, lo que van a hacer es, van a ser utilizados por los religiosos para poder arrestar a Jesús. ¿Ya? Y esto es lo que ocurre el último y gran día de la fiesta, que era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una fiesta donde ellos recordaban a Moisés. Y recordaban un evento particular del Antiguo Testamento, que era el momento en que Moisés golpea la roca, ¿cierto? Y sale agua de la roca, agua de la peña. Entonces, en un lugar inhóspito, en un lugar donde no había nada, Dios, a través de esta señal, les da agua, que es un elemento vital para todo, ¿ya? Si nosotros no tenemos agua, no podemos vivir, ¿cierto? Si la tierra no es regada, no llueve, la tierra se seca y obviamente no produce los frutos que debiera producir. Entonces, en esta fiesta y en el último día, y como lo hice una versión, en el día más importante de la fiesta, Jesús recuerda a Moisés. Y Jesús hace lo siguiente. El último día de la fiesta, lo que hacía el sacerdote era arrojar agua o verter agua de un recipiente, ¿cierto? Recordando o haciendo un símbolo de esto. Y Jesús dice: yo soy esa agua. Y si nosotros pensamos, Jesús no habla como los demás. Es más, en otros pasajes de la Escritura se dice que Jesús no hablaba como los escribas, sino que hablaba como alguien que tenía autoridad, una autoridad del cielo. Jesús es alguien que nosotros no lo podemos encasillar. Jesús es alguien que rompe nuestros paradigmas, rompe nuestras presuposiciones, rompe nuestras ideas preconcebidas. En una conversación reciente una persona me decía: pero si estuviera Jesús hoy, ¿tú crees que validaría tal o cual acción? Y la verdad es que esa persona no había leído a Jesús, no había entendido a Jesús. Porque Jesús hace sobre sí afirmaciones que son categóricas. Él dice que Él es el camino. Él dice que Él es la vida y que nadie, ninguna persona en esta vida, en esta tierra, nacido de hombre, nacido de mujer, nadie puede ir al Padre, nadie puede ir a Dios si no es a través de Jesús. Y eso es una afirmación categórica, ¿ya? Él es el único camino. Él es el único que fue capaz de poder cumplir y obedecer donde Adán había fallado. Entonces Jesús hace afirmaciones que hacen que estos alguaciles que vayan a arrestarlo en realidad se den cuenta y queden cautivados por Jesús. Y dice así, Jesús alza la voz y dice: bueno, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que viene a mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Muchas veces nosotros hemos interpretado este pasaje como que si nosotros creemos en Jesús, de nuestro interior van a brotar ríos de agua viva. Pero esa no es la lectura correcta, al menos no una primera lectura.
Porque lo que está diciendo Jesús aquí es que él está citando un pasaje del Antiguo Testamento de Ezequiel 47, verso 1. Y esa escritura decía algo así: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras dicen, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Es decir, lo que está diciendo Jesús es que Él es una fuente inagotable de vida. Eso es lo que Él está diciendo. Y esa fuente inagotable de vida tuvo un anticipo, ¿ya? Tuvo un adelanto en lo que hizo Moisés. Moisés le dio agua a las personas en el desierto, pero esas personas finalmente murieron. Pero Jesús nos ofrece un agua que es distinta y que es un agua que nos da vida eterna. Nos da vida permanente, en una vida que traspasa incluso los límites temporales que nosotros tenemos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Y en el verso 40, las palabras de Jesús generan una confusión. Generan que algunos crean, generan que otros duden, y generan que otros se dividan y finalmente lo rechacen. Entonces Jesús nunca nos va a parecer alguien ante quien reaccionemos de manera plana. Entonces dice ahí, verso 40, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es el profeta. Es decir, este es el hombre que nosotros estábamos esperando. Otros decían, iban más allá, este es el Cristo, verso 41. Es decir, este es el prometido. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Y entonces a partir de aquí nosotros nos encontramos con distintas situaciones que dan cuenta o que nos permiten ver cómo actúa la incredulidad en nuestros corazones y en las personas. Nosotros estamos llenos de prejuicios, hermanos. Tenemos un montón de prejuicios políticos, de origen, sociales, culturales. Tenemos un montón de prejuicios, ¿ya? Y de alguna forma las preguntas que están aquí, que registra el evangelista Juan, hablan de estos prejuicios. El primer prejuicio que yo veo aquí es un prejuicio que tiene que ver con el origen de Jesús. Porque ellos dicen, bueno, de Galilea ha de venir el Cristo. Es decir, ¿qué es lo que era Galilea, que estaba en el norte de Jerusalén? Era un lugar popular. Era un lugar mal mirado por quienes vivían en la capital. Era una población, por así decirlo. Entonces, uno de los primeros cuestionamientos en nuestros corazones y en las personas que no creen es el origen de quien me está dando el mensaje. Pero el origen para el Señor no importa. Jesús, el rey, el Salvador del mundo, eligió nacer en un pesebre. Eligió nacer en un lugar y vivir en un lugar humilde. Por lo tanto, el origen no tiene nada que ver con quién es Cristo y con quién nosotros podemos llegar a ser en Cristo. Entonces, nuestro origen no determina lo que nosotros podemos hacer en las manos del Señor. Eso es lo primero que tenemos que entender. No importa dónde hayamos nacido, no importa en las circunstancias que hayamos nacido, no importa nuestras circunstancias actuales, si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, entonces Él puede hacer con nosotros lo que Él quiera, y lo que Él quiera siempre va a ser bueno. Entonces nuestro origen no determina lo que nosotros vamos a hacer en el Señor, con tal que nosotros confiemos y pongamos nuestra fe en Él y obedezcamos al Señor. El apóstol Pablo, tomando esto, decía en algún momento, mírense ustedes, no son muchos sabios, muchos nobles, sino que lo pequeño del mundo, lo débil del mundo, ha utilizado o ha elegido Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo sabio, a lo poderoso. Y yo creo que nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿ya? ¿Por qué estas personas que quizás son poderosas o tienen ciertos lugares de privilegio para este mundo no creen en el Señor? Pero la verdad es que el Señor, y ellos sin duda que necesitan el Evangelio, pero el Señor principalmente elige personas débiles, personas que reconocen su necesidad del Señor. No solamente humildes, sino que aquellos que vienen en humildad al Señor independiente de sus circunstancias. ¿Ya? Entonces lo primero que yo vi en el texto ahí a propósito de la incredulidad es que a veces nosotros cuestionamos nuestro origen y decimos, ok, como yo vengo de tal lugar o tengo tales circunstancias, entonces no puedo ser útil en las manos del Señor. Y el Señor dice todo lo contrario.
Hubo entonces división en ellos. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Aquí es como la incredulidad tiene que ver con mantener la información oficial, ¿cierto? Y entender que Dios no puede hacer algo fuera de los cánones establecidos de lo oficial. A pesar de que la Escritura decía que el Cristo, el Mesías, el enviado, el prometido, iba a venir de Belén, bueno, Dios tiene un plan que, si bien es cierto, cumple su palabra, pero Dios tiene un plan que está fuera de los planes de los hombres. Entonces nuestro Dios se maneja en otra esfera, de otra manera. Hubo entonces entre ellos división, porque algunos de ellos querían arrestarle, pero ninguno le echó mano. Y aquí vienen unos personajes o unas personas que están aquí, que son los alguaciles, es decir, los guardias del templo, y que habían sido enviados por los principales sacerdotes y los fariseos. Y estos les dijeron, pero ¿por qué no cumplieron la orden que le habíamos dado? ¿Por qué no lo trajeron arrestado? Y la verdad es que las palabras de Jesús habían cautivado sus corazones e hicieron que ellos desobedecieran las órdenes que le habían dado. Entonces vemos que a pesar de los planes de los hombres malvados que se levantan contra Dios, contra su iglesia, estos, frente al mensaje del Evangelio, no van a prevalecer nunca. Y aunque, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Aunque yo esté preso, la palabra del Señor nunca va a estar presa. Por lo tanto, el mensaje es mucho más poderoso que todo poder temporal, político, religioso, económico. Todo poder, hermano. Todo poder, toda agrupación, todo hombre, toda mujer poderosa es nada frente a la palabra del Señor. Eso también es algo que se dan cuenta cómo la fe traspasa todos los límites sociales, traspasa todos los planes del hombre, la fe traspasa todo plan que se levante contra el Señor. Entonces los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Imagínense ustedes lo que debe haber sido escuchar a Jesús, lo que debe haber sido escuchar su palabra, su consejo. Cómo Jesús se levantó y dijo, bueno, si alguno tiene sed, bueno, venga a mí y beba, y de su interior, de Jesús, van a brotar ríos de agua viva. Los alguaciles fueron hombres que fueron cautivados por el mensaje de Jesús, a tal nivel, hermanos, que desobedecieron las órdenes directas de los líderes religiosos. Por lo tanto, algo pasó en el corazón de estos hombres. A mí eso es una de las cosas que también me llamaba la atención. Entonces, los fariseos, que son los religiosos, le respondieron también, ¿ustedes han sido engañados? ¿Acaso han creído algunos de los gobernantes o de los fariseos? Otro elemento a propósito de la incredulidad y otro elemento con el cual la fe verdadera debe combatir. El mensaje no necesariamente va a ser creído por las autoridades. El mensaje no necesariamente va a ser creído por aquellos que están en eminencia. El mensaje no necesariamente va a ser validado porque tal persona que es importante lo crea. El mensaje debe ser creído por aquellos que escuchan a Jesús y que son cautivados por su mensaje y que su corazón cambia. Para estos líderes religiosos la importancia de Jesús dependía de quién creía. Por lo tanto, ahí el mensaje dependería de que un hombre le otorgue la validez. Pero esto no es así, hermano. El mensaje del Evangelio es verdadero, lo creamos o no, lo crea el presidente de China o lo crea el presidente de Estados Unidos o de Chile. Independiente de eso, aunque no sea popular, el mensaje de Cristo es verdadero. Es real, es efectivo, cambió el corazón de estos guardias del templo. Y ellos dijeron, no, la verdad es que ninguno de nuestros gobernantes o de nosotros, los religiosos, creen, entonces no vale. Pero el corazón de ellos ya había cambiado. Dicen que esta gente que no sabe de la ley es maldita, porque está en ignorancia. Bueno, precisamente esta gente que ellos miraban como aquellos que estaban en ignorancia eran quienes habían creído en el mensaje. Pero aquí hay algo precioso,
en el verso 50 y aparece alguien que es importante, alguien que tiene fama, dinero, que conoce la ley, y es Nicodemo. Nicodemo, dicen algunos, que era uno de los principales 3 personas de Jerusalén, es decir, alguien de renombre. Por lo tanto, nos muestra que el mensaje también es capaz de llegar a las esferas más altas, así como llega a las esferas más bajas de la población. Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, es decir, de estos religiosos, de estos importantes, de estos gobernantes, creyó en el Señor. Entonces él, citando la ley, les dijo que ellos estaban juzgando de una manera incorrecta porque no habían escuchado a Jesús. Y yo pienso, aunque no lo dice el pasaje, estos son aquellos que si vieran a Jesús se taparían los oídos para no escucharlo. Y es lo mismo que ocurre hoy cuando nosotros queremos compartir el mensaje con algunos, no quieren escuchar a Jesús. Y eso es una situación terrible. ¿Ya? Pero aquí el pasaje nos muestra que independiente del lugar social, económico, de conocimiento, religioso, el mensaje de Jesús, primero, es un mensaje verdadero. Segundo, es un mensaje poderoso. Tercero, es un mensaje que da vida a quienes lo escuchan. Cuarto, es un mensaje que cambia los corazones y es capaz de liberar a quienes escuchan con un corazón sincero. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Que era una ofensa para Nicodemo. Escudriña o revisa y ve que en Galilea nunca se ha levantado un profeta. Es decir, ellos estaban por el estricto formalismo. Ellos eran formales, pero no sabían, pensaban que Dios se movía dentro de lo que ellos pensaban. Pero hermanos, aquí nosotros somos testigos de que Dios se mueve mucho más allá de nuestros pequeños planes. ¿Es así o no? Amén. El Señor ha roto muchos planes, el Señor ha cambiado nuestros planes y el Señor escribe la historia. Él es el Señor de la historia. Él escribe nuestra historia. Y eso es maravilloso, hermanos, porque si la escribiéramos nosotros, la verdad es que la echaríamos a perder. Por eso, esto es garantía de que nuestro Dios, este Jesús hermoso, precioso, es quien escribe tu historia y quien escribe mi historia. Y esa historia no depende de nuestro origen, no depende de nuestras circunstancias, no depende de lo que tengamos, de lo que sepamos, sino que depende del propósito que el Señor tiene con cada uno de nosotros. De eso depende, de eso dependemos, no dependemos del gobierno de turno, no dependemos de nada de eso, sino que dependemos del Señor. El único que fue capaz de romper la roca dura y darle agua al pueblo. El único que fue capaz de transformarse en esa roca que fue rota, ¿cierto? Ahí en la cruz, por ti y por mí. Y darnos agua y limpiarnos con esa agua maravillosa, darnos vida eterna y limpiarnos de nuestra maldad, hermanos, y escribir nuestra historia. En el verso 53 y en el verso 1 y 2, a mí hay algo que me llamó la atención de este pasaje. Dice, cada uno, es como si terminara raro y abruptamente este pasaje, dice, cada uno se fue a su casa. Es decir, cada uno se fue a su casa. Algunos con el corazón endurecido, otros con el corazón cambiado, otros afirmando que Jesús era el Cristo, otros confirmando y creyendo que Jesús era el profeta. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, ¿ya? El monte donde él iba a orar y descansar. Por lo tanto, esta fe preciosa que supera todo límite, toda barrera cultural, ¿cierto? Como les decía, toda barrera ideológica, hace que Jesús finalmente esté en el centro y Él no se quede ni con uno ni con otro, sino que Él vaya y descanse en su Padre, en ese monte donde Él solía orar, donde finalmente Él fue arrestado y donde Él finalmente obedece al Padre, toma la copa de la ira, ¿cierto? Y muere por ti y por mí. Ese es el Señor, el que habla como ningún otro habla, el que cautiva corazones como ningún otro lo hace, y el que rompe prejuicios y barreras como ningún otro lo rompe. Ese es nuestro Señor, ese es Jesús, el Rey. Así que, hermanos, con esto yo quería compartir, digamos, la reflexión que había tenido estos días y
y aprendamos de Jesús. Aprendamos de Él, de cómo Él se mueve, de qué es lo que Él declara, y que Él es el único que ha hablado como ningún otro hombre lo ha hecho en la historia de la humanidad. Él es el Cristo, Él es nuestro Señor, y Él es la roca, ¿cierto?, en la cual nosotros debemos aprender a descansar. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.